El objetivo de este proyecto es la implementación del método Eratóstenes para la obtención de la circunferencia de la Tierra. Primero se mencionará Eratóstenes, el que fue uno de los primeros en realizar la medición de la circunferencia de la Tierra con una aproximación casi acertada, y por último se mencionarán los lugares en donde se empleó el método. Eratóstenes, matemático, astrónomo, geógrafo, filósofo y poeta griego, nació en Cirene. Entre sus maestros se encontraba el poeta griego Calimanco de Cirene. Fue el tercer director del Museo Alejandriano, periodo que comenzó el año 236 a.C., en donde permaneció hasta su muerte hacia el 192 a.C. Es el primero en utilizar la palabra geografía elaborando mapas y cartas marinas. Eratóstenes se fijó que en Siena el 21 de junio al mediodía, cuando el sol estaba perfectamente vertical sobre la ciudad, en un pozo, los rayos del sol iluminaban todo el interior del pozo sin que generara sombra dentro de este. Por lo tanto, clavó un mástil, el cual no generaba sombra. Se fue a Alejandría, situada unos 800 kilómetros más al norte. Ese mismo día clavó un mástil en el suelo, el cual proyectaba una sombra apreciable. Bajo este postulado, Eratóstenes creó un sistema en donde la Tierra es perfectamente esférica. Las dos ciudades se encontraban en un mismo meridiano y el sol estaba tan alejado que sus rayos podían considerarse paralelos. Basado en esto, tomamos dos medidas, una en Ricaurte, Cundinamarca, y otra en Bogotá, distrito capital. Hace 200 años, los griegos descubrieron que la Tierra era redonda. Fue cuando Eratóstenes empezó a cuestionarse sobre esta hipótesis. Eratóstenes midió los ángulos donde se proyectaban las sombras y se le ocurrió una brillante idea. El día 21 de junio, el mediodía, en Alejandría tomó un palo y midió el ángulo de la sombra que se proyectaba sobre este y anotó que era una 50ª parte de un círculo. La 50ª parte de un círculo, es decir, 360 grados, equivale a 7.2 grados. Entonces, como este mismo día, a esa misma hora, los rayos del sol caían verticalmente sobre Siena, proyectando sombras de 0 grado sobre una vertical, entonces entre Siena y Alejandría se dedujo que había una distancia de 7.2 grados, o la 50ª parte de la circunferencia de la Tierra. Eratóstenes, entre comillas, asumió que la Tierra era perfectamente circular. En conclusión, había una distancia estimada de 5.000 estadios. Era lo que se utilizaba para poder medir las distancias entre ellas. Por lo tanto, simplemente multiplicó el resultado por 50, obteniendo así como resultado 41.152 kilómetros de circunferencia de la Tierra y 12.000 kilómetros de diámetro. Para la realización de los cálculos en Colombia, entonces empleamos la herramienta Google Earth con el fin de calcular la distancia lineal entre los dos puntos seleccionados. Para esto, digitamos las coordenadas en sistema sexagesimal con el fin de que el programa ubique este punto. Como observamos, este punto está ubicado en el barrio San Luis, que se encuentra entre Bogotá y La Calera. Para renombrar este punto, vamos a propiedades y lo llamamos punto 2. De la misma forma, se ubicó el punto número 1, el cual corresponde al municipio de Ricaurte, Cundinamarca. Teniendo ya la ubicación de estos dos puntos, nos disponemos a calcular la distancia y vamos a utilizar esta herramienta. Damos clic sobre el punto número 2 y vamos a buscar el punto número 1. Acercamos la imagen lo más posible con el fin de que el punto final quede sobre el punto ya marcado. Damos clic sobre ese punto y automáticamente la herramienta nos muestra la distancia entre los dos, es 88,5 kilómetros. A la 1 de la tarde se tomó la medida en el punto 1 y en el punto 2. En el punto 1 se obtuvo una longitud de sombra de 48,8 centímetros para una altura de un tubo PVC de 135,5 centímetros, teniendo en cuenta que las medidas son el
cateto opuesto y el cateto adyacente del triángulo, se utilizó la función tangente. Por eso, para hallar el valor de θ1, se utilizó arco tangente de estas medidas, las cuales nos dieron que ese ángulo θ1 tiene un valor de 16 grados 45 minutos 26,7 segundos. Al mismo tiempo, en el punto 2 se tomó también las mismas medidas, pero en estas ya la longitud de sombra proyectada fue de 23,5 centímetros para una altura de 82,6 centímetros. De igual forma se utilizó la función tangente para calcular el valor de θ2, que para este caso es 15 grados 59 minutos 29,5 segundos. Haciendo un bosquejo de la gráfica, al igual que la que hizo Eratóstenes en ese tiempo, y teniendo en cuenta que la distancia que hay es muy corta en relación a la que tomó Eratóstenes, entonces suponemos que las sombras se proyectaron a una misma inclinación, teniendo en cuenta que en algún punto la proyección de la sombra del punto 2 se cruzará con la ubicación del tubo PVC en el punto 1. Entonces se realizan los siguientes cálculos. Como este punto no está a 90 grados ni este punto están a 90 grados, entonces se hace una resta de los ángulos obtenidos para poder hallar el valor corresponde a esta distancia. El valor obtenido fue 45 minutos 57,2 segundos. Realizando el mismo planteamiento que hizo Eratóstenes, suponiendo 360 grados, que pues equivalen a todos los grados de la Tierra, se hace la equivalencia y nos da que el perímetro de la Tierra. Ahora, partiendo de la premisa de que la Tierra se asemeja a la forma de una circunferencia, de esta función despejamos r, que es el radio, y así se determina el radio de la Tierra. Teniendo ya estos datos experimentales, entonces se busca en internet los datos reales con el fin de calcular el error porcentual que tienen los datos encontrados. Para hallar el error porcentual se emplea la siguiente ecuación aquí expresada. Y con base a esta, entonces encontramos que los errores porcentuales obtenidos para nuestros datos son: el error porcentual del perímetro de la Tierra es de 3,8021% y el error porcentual del radio de la Tierra es 3,91841. Se puede concluir que después de recrear el experimento realizado por Eratóstenes, se comprueba que es un método que, a pesar de la falta de tecnología en la época de Eratóstenes, fue de gran ayuda para el desarrollo científico de la sociedad y nos ayuda a darnos cuenta de las medidas aproximadas que puede tener la Tierra. Del experimento de Eratóstenes podemos concluir y analizar cómo con elementos sencillos y de fácil acceso podemos obtener un aproximado de las dimensiones del planeta, teniendo un margen de error aceptable con el de otros experimentos que se han realizado con satélites y demás. Otra conclusión que tuvimos al realizar el experimento de Eratóstenes es que nos motivó a indagar más acerca de él, dándonos cuenta de la gran importancia que sus experimentos nos han dejado para el desarrollo de varias ramas de la ciencia, como lo es la física, astronomía, para darnos un dato, una información más cercana acerca de lo que es nuestro planeta Tierra. Además de que gracias a su experimento nos pudimos dar cuenta que no necesitamos tantas herramientas tecnológicas para conocer nuestro entorno. Además de esto, nos dimos cuenta que Eratóstenes, al realizar las mediciones de distancia, los ángulos y los meridianos que se encontraban en las dos ciudades tenían un margen de error muy mínimo. Comparándolo con nuestro experimento, tuvo un margen de error de 5%, del cual podemos deducir que al realizar nuestras medidas y todas las operaciones para llegar a la conclusión de que el radio de la Tierra es el que tenemos actualmente, es muy aceptable y muy parecido, dándonos cuenta que el experimento tuvo un grado de efectividad muy alto.